Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 274. Georgine se marcha. Un día, mientras ayudaba a Ferdinand en sus aposentos, llegó un ordonance de Sylvester. Ferdinand lo escuchó, luego se dirigió a mí y me dijo que Georgine se despedía mañana. Por fin, murmuré sin pensar. Cualquiera que fuera la facción que se oponía a Elvira y a nuestros aliados había estado trabajando tenazmente en las sombras, y aunque no quería ser descortés con nuestra invitada, en serio quería que se fueran cuanto antes. Tenía la sensación de haberme privado de ver a la compañía Gilberta y a la compañía Plantin durante un tiempo sorprendentemente largo, por no mencionar que había pasado una eternidad desde la última vez que visité Hase. Todos nos dirigimos al castillo justo después del desayuno para despedir a nuestra invitada. Anuncié a mis asistentes y caballeros guardianes al regresar a mis aposentos. Mientras discutíamos nuestros planes, llegó un ordonance para Brigitte. Dada la hora, probablemente era de Ilgner, y como era de esperar, el pájaro pronunció un mensaje 3 veces con la voz de Hiebe Ilgner. Parece que el nuevo tipo de papel está listo, pero no saben cómo probar la tinta en él, dijo Brigitte. Por lo tanto, enviarán al castillo muestras completas para usted, para que los del taller puedan probarlo por sí mismos y decidir si se procede a la producción en masa. Juntando las manos, respondí con un silbido impresionado. Había esperado que les llevara mucho más tiempo que un solo mes descubrir el equilibrio correcto de los ingredientes, así que Lutz y Hill debían estar trabajando duro. Lady Rosemaine, ¿cómo debo responder?, preguntó Brigitte, creando un ordonance para enviarlo como respuesta. Me enfrenté al pájaro y hablé. ¿Ya has terminado el nuevo papel? No esperaba menos de Miss Gutenbergs. Mañana tengo asuntos en el castillo, así que recogeré el papel enseguida. Llegamos al castillo mucho antes de la tercera campana. Rillarda estaba allí esperándome, y me llevó inmediatamente a cambiarme de ropa, arreglarme el pelo y ponerme un velo. Luego me acompañó a una sala de espera, donde me quedaría hasta que llegara la hora de despedir a Georgine. Cuando entré, encontré a Ferdinand con la ropa cambiada y el trabajo extendido ante él, a pesar de haber regresado a su finca en el barrio de los Nobles. Precisamente ahora estás trabajando, Ferdinand. Todavía hay tiempo antes de que Georgine se marche. ¿Por qué no iba a utilizarlo de forma productiva? Cualquier otra cosa sería ineficiente, dijo mientras dirigía a Eckhart. ¿Debo trabajar yo también, entonces? Tengo que ir a buscar un paquete de Ilgner, pero no sé dónde ir a buscarlo. ¿Podrías decírmelo? Uno de mis trabajos más importantes es comprobar la calidad de su nuevo papel, después de todo. No he recibido ningún informe de ese tipo de Ilgner, dijo Ferdinand con la mirada. Asentí con fuerza. Sabía que querrías enterarte de esto, así que en lugar de pedirle a Rillarda que te transmitiera el mensaje, pensé que simplemente te lo diría yo misma. Se trata de un nuevo papel hecho con nuevos ingredientes, ya sabes. ¿No quieres verlo antes que nadie? Sé que sí. Por no hablar de que te ayudé hace poco transportando todo tu equipaje en Lesi, así que deberías devolverme el favor y ayudarme con mi trabajo, dije, poniendo todo mi empeño en asegurar su ayuda fuera como fuera. Ferdinand hizo una mueca y se puso de pie mientras daba su respuesta. Muy bien, pero solo si continúas llevando mi equipaje en adelante también. Eso no era un problema en absoluto, sobre todo teniendo en cuenta que probablemente habría arrojado su equipaje a Lesi de cualquier manera. Mi pandabús era demasiado útil y él lo sabía. Te lo agradezco mucho, Ferdinand. Al parecer, en el edificio principal del castillo había un almacén para las tablas, el papeleo y similares enviados por los nobles de la provincia, separado del que se utilizaba para almacenar los impuestos recaudados. Los funcionarios eruditos gestionaban también el correo,
apilando todo lo que se recibía a través de los círculos de teletransporte y separándolo después en función de su contenido. Al instante me hizo pensar en las oficinas de correos de la Tierra. Lord Ferdinand, no esperábamos que viniera aquí directamente. ¿Ocurre algo?, preguntó sorprendido un erudito que se acercó cuando llegamos. Parecía que Ferdinand enviaba normalmente a sus propios eruditos a recoger su correo, y que este no era en absoluto un lugar donde los miembros de la familia archiducal solían visitarse a sí mismos. ¿Ha habido algún correo de Ilgner dirigido a Rosemain? Sí, hace poco recibimos un paquete para ella. Aquí tiene. Ferdinand tomó la caja con suavidad, y comprobó la tarjeta de dirección atada con un cordel, antes de abrirla. Dentro estaba el papel recién hecho, una carta y una pequeña tarjeta metálica que sacó rápidamente. Rosemain, escribe tu nombre en esta tarjeta. Servirá para dejar constancia de que has recibido este paquete. Firmé mi nombre en la tarjeta metálica con una pluma de maná que Ferdinand me prestó. Le echó un vistazo antes de guardarla en la caja, que luego devolvió al erudito. Ahora, hemos terminado aquí. Bien. Gracias por su ayuda. Y así, subí a mi pandabús unipersonal con la carta y el nuevo papel bien sujetos contra mi pecho. Solo había tocado un poco el papel, pero estaba firme y se sentía suave como la seda. Si conseguíamos imprimir tinta en él lo suficientemente bien, sería perfecto para jugar a las cartas. Tengo que contactar con Heidi a través de Beno. Le encantará tener un nuevo papel con el que trabajar. Tarareé alegremente mientras regresábamos a la sala de espera, y me puse a leer la carta una vez dentro. Era de Lucy Hill, y decía más o menos lo mismo que el ordonance. Querían que le entregara el papel a Heidi para que pudiera investigar qué tinta combinaría mejor con él. También mencionaban que los sacerdotes grises estaban fabricando papel activamente y que se lo estaban pasando muy bien. Como aún quedaba algo de tiempo, decidí romper una de las nuevas hojas de papel en pequeños cuadrados que pudiéramos utilizar al probar la tinta. Por lo general, esto se puede hacer doblando el papel y luego rasgando a lo largo de los pliegues recién formados, pero ¿el papel tan firme se doblaría lo suficientemente limpio para eso? Si no, tendría que esforzarme en trazar líneas rectas y luego utilizar un cuchillo de precisión para cortar a lo largo de ellas. Empecé con un solo pliegue de montaña y, a pesar de lo firme que era el papel, se dobló bien sin romperse ni agrietarse. A continuación, repetí una secuencia de pliegues en forma de valle y de montaña para conseguir una forma ondulada. Oh, ahora parece un Harrison. Los Harrison eran grandes abanicos de papel que se solían utilizar para golpear a la gente en la cabeza en las rutinas cómicas japonesas. El papel era lo suficientemente firme como para mantener la forma de abanico, y cuando lo golpeé experimentalmente contra la palma de mi mano, hizo un sonido bastante satisfactorio. Rosemain, ¿qué es eso? ¿Cuál es su propósito?, preguntó Ferdinand, que se había distraído de su trabajo al verme girar el Harrison con una mirada confusa. Ejeje. Lo usas así. Ya. Entrando en acción, golpeé con el Harrison la cabeza de Ferdinand. Pero a pesar de mi intento de ataque sorpresa, levantó hábilmente su antebrazo izquierdo para bloquear el abanico antes de usar su otra mano para arrebatarlo. Luego, me golpeó rápidamente en la cabeza con él. Entiendo. Así que para eso se usa esto, dijo Ferdinand, golpeando el Harrison contra su mano con una sonrisa de satisfacción. Parecía tan satisfecho de sí mismo que realmente me irritó. Devuélvelo. Te lo devolveré cuando volvamos al templo. Ahora deja de jugar y ayúdame con mi trabajo, respondió. Y así, me quedé haciendo cuentas hasta que llegó la hora de despedir a Georgine. Me até las mangas con un cordón que le pedí a Rillarda que me trajera para que mis mangas largas no se ensuciaran, y después de trabajar un rato, Wilfrid se unió a nosotros en la sala de espera. Rosemain, ¿qué haces ahí?, preguntó. Estoy ayudando a Ferdinand con su trabajo, igual que hago en el templo. ¿Te gustaría unirte a nosotros? No, tengo que practicar mis despedidas para la tía. Tendré que ayudarle en otro momento. Mientras continuábamos nuestro trabajo, Oswald le enseñó a Wilfrid una larga y noble despedida que iba algo así.
Ruego que vivas bien con la protección divina de los dioses, hasta que Dregarnur, la diosa del tiempo, vuelva a tejer los hilos de nuestros destinos. En pocas palabras, significaba espero volver a verte, y se utilizaba para despedirse cortésmente cuando no se tenía la intención inmediata de llegar a un acuerdo para volver a verse pronto. Finalmente, Norbert vino a informarnos de que Georgine se marchaba. Todos nos dirigimos a la entrada principal del castillo, y Ferdinand hizo que Eckhart me llevara hasta allí, ya que no quería arriesgarse a que ella viera mi bestia alta y armara un escándalo. Cuando llegamos a la puerta, la expresión de Ferdinand había cambiado de una cara de póker a una sonrisa cortés y atractiva, que se mantuvo durante todo el tiempo que habló con Georgine. Rezo para que vivas bien con la protección divina de los dioses hasta que Dregarnur, la diosa del tiempo, vuelva a entrelazar los hilos de nuestros destinos, dije, pronunciando la misma despedida sin siquiera vacilar. Una vez que todos terminaron, Wilfrid debió de tener una idea repentina, ya que rompió la formación y corrió hacia Georgine. No hemos podido hablar mucho esta vez, tía. Espero que pronto podamos pasar más tiempo juntos. Todos habían cultivado cuidadosamente una atmósfera que dejaba claro que Georgine no volvería en mucho tiempo, pero con una sola frase, Wilfrid la había hecho pedazos. Florencia lo miró, con sus ojos azul acuático abiertos de par en par por la sorpresa, mientras sus asistentes se tapaban la boca con las manos. Podía sentir un aura especialmente gélida que irradiaba de Ferdinand. Seguía teniendo la misma sonrisa de guapo, pero el mero hecho de estar a su lado me hacía temblar de miedo. A pesar de las reacciones de asombro de todos a su alrededor, Georgine parecía fingir ignorancia. Entiendo. No tenía ni idea de que quisieras hablar más conmigo, dijo con una pequeña y alegre sonrisa, inclinándose para encontrar la mirada de Wilfrid. En ese caso, quizás debería volver el año que viene, por estas mismas fechas. Sí, por favor. Me muero de ganas. Mientras Wilfrid se regocijaba, con una alegre inocencia en sus ojos verde oscuro, Georgine giró elegantemente la cabeza para mirar a Florencia. No sería una molestia para mí aceptar esta invitación, ¿verdad? La respuesta adecuada habría sido probablemente. ¿No has oído lo que te acaban de decir literalmente todos los demás? Pero nadie que la viera se acercaba a un estatus lo suficientemente alto como para salirse con la suya diciendo algo así. Florencia, al no haber podido predecir la acción espontánea de su hijo, solo tenía una respuesta que dar, en absoluto. Nos encantaría volver a verte pronto. Y así, se decidió que Georgine volvería a Ehrenfest el próximo año. La sonrisa de Ferdinand desapareció en el instante en que el carruaje de Georgine se perdió de vista, dando paso a un profundo ceño. Sus ojos dorados brillaron con fría ira mientras miraba a Wilfrid, el único presente que parecía complacido. Hazlo, Rosemain, dijo, mostrando el Harrison que me había confiscado anteriormente. ¿Por qué había traído eso aquí? Me pregunté. Pero por mucho que quisiera saberlo, la idea de preguntarlo ahora mismo me aterraba, así que me limité a asentir y a coger el abanico. Wilfrid había escandalizado a sus padres, hecho sufrir a sus asistentes y enfadado a Ferdinand. Lejos de mí el no aprovechar esta oportunidad. Levanté el Harrison en el aire y lo hice caer sobre la cabeza de Wilfrid con un fuerte chasquido. Gran idiota. No deberías haber dicho eso. Aprende a leer el estado de ánimo. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. ¿Por qué has hecho eso? Eso es lo que debería preguntarte. ¿Qué tan idiota tienes que ser para darle a Georgine una excusa para venir de nuevo el próximo año? Grité, viendo de reojo a Sylvester y Florencia asintiendo. ¿Qué? Lo único que he dicho es que quería hablar más con ella. Y ese es el problema. ¿Qué despedida te han enseñado hoy? ¿Cuándo se usa esa despedida en particular? ¿Y por qué crees que tus padres, la pareja del archiduque, eligieron esa despedida entre todas las despedidas? Wilfrid parpadeó confundido, pero Oswald ya le había explicado todo esto en la sala de espera. Rosemain, podemos continuar esta discusión dentro, reprendió Ferdinand. Y no te pongas tan nerviosa. Te vas a desmayar. Con eso, comenzó a caminar. Le seguí, tragándome las ganas de preguntar, ¿y quién fue el que me dio el Harrison en primer lugar?
Sylvester tomó rápidamente la delantera y nos llevó a una pequeña sala de reuniones que estaba más cerca de la entrada principal del edificio. Tomamos asiento y, durante algún tiempo, nadie ofreció nada, salvo algún que otro suspiro, todos mirando a Wilfrid con ojos fríos y silenciosos. Finalmente, Wilfrid no pudo aguantar más. Con el ceño fruncido, rompió el silencio con vacilación. Lo he pensado, pero sigo sin entenderlo. Quería hablar más con la tía, pero supongo que mamá y papá no quieren. Ante esto, literalmente todos suspiraron, incluyendo a la madre y al padre en cuestión, por supuesto. Correcto, respondió Silvestre. No queremos a los archiduques de otros ducados ni a sus primeras esposas en el castillo, aunque seamos hermanos. Precisamente porque somos parientes, nos resulta difícil averiguar qué información obtienen, de dónde la sacan y cómo piensan utilizarla. Por algo te enseñamos esa particular despedida, añadió Florencia. No debes actuar por tu cuenta ante individuos de mayor estatus, ya que al hacerlo se crean aperturas que pueden ser aprovechadas de formas que no siempre entendemos. Parece que no podremos enviarte a la Academia Real hasta que hayas aprendido un poco más sobre el mundo. A la Academia Real asistían nobles de ducados más grandes y de mayor rango que el de Ehrenfest, por no hablar de los hijos reales de la familia del rey que gobernaba directamente la soberanía. Esas eran las personas ante las que Wilfrid tendría que inclinarse y ser infinitamente cortés, pero hasta ahora solo había tenido que inclinar la cabeza ante sus padres. Pero incluso con su madre expresando abiertamente su preocupación por su futuro, Wilfrid aún no parecía comprender la idea de que alguien tuviera un estatus superior al suyo. Sylvester se cruzó de brazos. Alguien de un estatus más alto que Wilfrid, ¿eh? Bonifacius es el único que me viene a la mente. Pero Wilfrid ya había sido respetuoso con Bonifacius, que le había atendido durante la última conferencia del archiduque. Eso desvirtuó el punto. Wilfrid, no eres muy educado con Ferdinand a pesar de que es un miembro mayor de la familia archiducal, intervine. Siempre he pensado que eso es un poco grosero. Quizá deberías llamarle tío y ser más cortés con él, igual que llamabas a Georgine tía y eras cortés con ella. Puedes aprender a arrodillarte presentándole tus respetos. Ante esta sugerencia, Wilfrid me miró, con los ojos muy abiertos. Rosamine, Ferdinand no es mi superior. La abuela me dijo que estaba por debajo de mí. Ferdinand ha vuelto a la sociedad noble, y tiene un estatus superior al tuyo dentro de la familia archiducal. ¿Qué es lo que no tiene sentido para ti? Pero... La abuela dijo. Wilfrid. Ha pasado más de un año desde que tu abuela fue encarcelada como criminal. ¿Por qué sigues prestando atención a las cosas que te dijo? Su expresión se vio repentinamente invadida por el shock, momento en el que Oswald se interpuso apresuradamente entre nosotros. Lady Rosamine, pensábamos revelar esa información a Lord Wilfrid cuando fuera un poco mayor. Oswald, ¿no te enseñaron los sucesos del otoño pasado lo que ocurre cuando se aleja a Wilfrid de la realidad? Tardé un segundo en comprender del todo lo que Oswald había querido decir. Y cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que Sylvester cerraba los ojos con fuerza, como si hiciera una mueca de dolor, por haberle revelado la verdad. Lo miré a él y a Florencia. Ferdinand llevaba mucho tiempo metiéndome en la cabeza complejas reglas sociales de la nobleza, y ni siquiera era su sucesor. ¿Por qué dejaban que Wilfrid se estancara así? La idea hizo que mi corazón y mi mente se enfriaran. Antes pudimos inculcarle a Wilfrid todo lo que necesitaba saber justo antes de su debut en el invierno, pero postergarlo hasta el último momento no debería ser la norma. Mi madre y mi padre adoptivos no serían tan tontos como para repetir el mismo error al no enseñarle hasta justo antes de su ingreso en la Academia Real, ¿verdad? Esperaba que todos perdonasen mi tono cortante, pero fue gracias a que la abuela de Wilfrid había falsificado documentos para que el conde Vindewald entrase en la ciudad que yo había acabado separado de mi familia. También fue ella la responsable de que Ferdinand se viera obligado a entrar en el templo, habiendo abusado tanto de él que realmente creyó que su vida corría peligro. Para ser sincero, aunque no había conocido a la mujer, la odiaba con pasión. Wilfrid, no te diré que dejes de reconocer a tu abuela, pero no apruebo que le faltes al respeto a mi tutor solo porque a ella no le gustaba. Ferdinand es un miembro de la familia archiducal. Si alguien aquí no conoce su lugar,
eres tú. Sylvester hizo una demostración deliberada de asentir con la cabeza. Rosamund tiene razón. Ferdinand era claramente de un estatus inferior antes, cuando era sacerdote, pero ahora ha vuelto a la sociedad noble, y es mi medio hermano. Wilfrid, a partir de ahora lo respetarás como tu tío. Padre, no puedes hablar en serio, protestó Wilfrid. Pero Sylvester se limitó a ignorarlo y miró a Oswald. Oswald, tendrás que enseñar a Wilfrid a ser respetuoso desde la base. Rosamund, ¿tienes alguna idea sobre la mejor manera de educarlo aquí? Creo que lo mejor sería que tú, Florencia, y sus asistentes pensaran en eso ustedes mismos. Como he mencionado antes, estoy ocupada con muchas otras cosas, y por lo tanto no tengo tiempo para dedicarme a educar a Wilfrid una vez más. Se ha acumulado una gran cantidad de trabajo mientras la visita de Lady Georgina restringía mis movimientos. La última vez que esto fue un problema, había ofrecido mi ayuda por simpatía hacia Wilfrid, pensando que era injusto que lo desheredaran cuando era su entorno el que tenía la culpa y queriendo que Florencia recuperara el control sobre su educación. Pero su debut había terminado y sus padres volvían a supervisar su escolarización, así que no veía por qué tenía que dedicarle más de mi ya precioso tiempo. Tengo que ponerme en contacto con la compañía Planting, llevarle el nuevo papel a Heidi, llamar a la compañía Gilberta para que me traigan la última varilla para el pelo de Turi. Reflexioné, enumerando todo lo que no había podido hacer por culpa de Georgine. Ferdinand, ¿sería problemático que visitara Hasse ahora? Pregunté, sugiriendo sutilmente que abandonáramos esta reunión y volviéramos al templo. Comprendió enseguida mi intención, levantándose inmediatamente de su silla. En absoluto. Entonces, ¿por qué deseas ir a Hasse?, preguntó Ferdinand una vez que estuvimos de vuelta en el templo y de camino a sus aposentos. Recientemente recibí una carta de Hasse solicitando una reunión conmigo, mencionando que esperaban que pudiera comprar algunos huérfanos para financiar sus preparativos de invierno. Como no recibieron la bendición durante la oración de primavera, su cosecha fue notablemente pobre en comparación con el año pasado, por lo que esperan acumular todos los fondos que puedan con la mayor antelación posible. Ferdinand asintió. Tendré que acompañarte, entonces. Fija la reunión para la tarde de pasado mañana. Lo haré. Ah, ¿y puedo enviar algunos sacerdotes grises a Hasse este invierno? ¿Con qué fin, exactamente? Bueno, la verdad es que, la carta que me enviaron estaba escrita con mucha crudeza. Creo que solo podrían culparse a sí mismos si enviaran algo similar a otro noble y terminaran siendo regañados por su grosería. Ni siquiera me refería a que su letra fuera mala. Esta vez, en realidad habían utilizado eufemismos de la nobleza, escribiendo con mucha fantasía e incluso utilizando la frase: prepararemos ofrendas de frutas dulces y flores hermosas para ti, oh siervo de los dioses, y solo te pedimos que escuches nuestras necesidades a cambio. Pero eso significaba literalmente: te daremos mujeres, cerveza y dinero si, por favor, haces lo que queremos, lo que realmente no era apropiado decir a una niña como yo. Parece muy probable que estén utilizando frases hechas adoptadas durante el largo mandato de Besewans como sumo obispo, y dudo que alguien en Hasse sepa exactamente lo que están diciendo. ¿No sería prudente decírselo? No creo que haya ningún plebeyo que sepa lo que realmente significa. Entiendo. Un intento de soborno tan descarado sin duda escandalizaría a cualquier nuevo asociado suyo, dijo Ferdinand, golpeando un dedo contra su sien. Esta situación también le producía dolor de cabeza. Exactamente. Y por eso quiero enviar a 2 o 3 sacerdotes grises a la mansión de invierno de Hasse este año. ¿No podríamos decir que es para vigilarlos? Como si estuviéramos asegurándonos de que no hay signos persistentes de traición, o algo así. Una excusa así tendría peso durante el invierno de este año. En ese caso, me gustaría aprovechar esta oportunidad para que los sacerdotes grises enseñen al nuevo alcalde Richt, y a cualquier otro que pueda estar escribiendo cartas, cómo hacer correctamente el papeleo, y qué significan realmente los eufemismos de la nobleza. La verdad es que no es mala idea. A mí tampoco me gustaría recibir esas cartas, dijo Ferdinand, concediendo su permiso con una mirada exasperada. Con eso, apreté triunfalmente los puños. Uf.
Tengo que escribir mi respuesta a Hase ahora mismo. Cuando regresé a los aposentos de la sumo obispa, escribí una carta a Rich detallando la fecha de nuestro encuentro y otra al monasterio de Hase diciéndoles que prepararan habitaciones para los huérfanos que llegaran. Mónica, por favor contacta con Vilma. Necesito que se tomen de los repuestos del orfanato suficientes artículos de primera necesidad para 5 personas para preparar la tarde de pasado mañana. Imagino que Hase tiene lo suficiente como para proveerse ellos mismos, pero es mejor tener de más que no tener lo suficiente. Como desees. Iré al orfanato de inmediato. Fran, necesito a alguien que se ponga en contacto con la compañía Plantin en ausencia de Gil. ¿Crees que Fritz es adecuado para el trabajo? Se detuvo un momento a pensar, y luego asintió. Creo que es capaz. ¿Podríamos pedir a la compañía Plantin que nos visite mañana por la tarde, entonces? Me gustaría darles el nuevo papel que acabo de recibir de Ilkner. Ahora que Georgine se había ido, ya no tenía ninguna restricción que me frenara. Di una orden tras otra, abriéndome paso entre todos los asuntos que se habían acumulado mientras estaba restringida al templo. Y quizás porque apenas había conocido a la mujer durante su estancia, ya me estaba olvidando de ella. En poco tiempo, su presencia se había desvanecido por completo de mi mente. Capítulo 275. Un buen viaje. El sol se ponía cada día más pronto. El otoño era la estación más ajetreada para los Gieves, ya que era la época en la que venían los funcionarios de Hacienda y se celebraba la fiesta de la cosecha, por lo que todos los que se habían reunido en el barrio de los nobles para dar la bienvenida a Georgine de Arensbach debían ahora apresurarse a regresar a sus respectivas provincias. El vizconde d'Ayolf era uno de esos nobles. Si su provincia estuviera cerca, lo mejor habría sido que regresara en carruaje junto a su equipaje. Pero tenía prisa, y viajar en bestia alta era una opción mucho más rápida. Gloria. Mis disculpas, pero hay mucho trabajo en casa que solo yo, como Gieve, puedo hacer. ¿Podrías ir a casa de d'Ayolf con los carruajes mientras yo regreso primero en bestia alta? Por supuesto. Que tengas un buen viaje, querido, respondió la vizcondesa Gloria con una sonrisa. Ella también habría preferido volver a casa a toda prisa en una bestia alta, pero comprendía la importancia de que su equipaje volviera sano y salvo. Gracias. Simplemente no quiero dejar a Jeremías solo en casa durante mucho tiempo. Cuento contigo. Jeremías. Gloria bajó un poco los ojos al escuchar el nombre. Era el hijo de la anterior primera esposa de su marido, y aunque había conspirado para desheredarlo y que su propio hijo ocupara su lugar como sucesor, esto había terminado finalmente con la ejecución de Psiquikosa. Disimuló el dolor y la desesperación que le marcaban el corazón con una pequeña sonrisa. Desde luego. Puedes contar conmigo. Después de ver partir a su marido y a sus numerosos ayudantes, Gloria dejó el embalaje de su equipaje a los asistentes y sirvientes que gestionaban su mansión de invierno. Gloria subió a un carruaje cargado de equipaje y comenzó su viaje a casa de d'Ayolf. No había mucho que hacer mientras rebotaba y traqueteaba por el camino, por lo que miró sin rumbo por la ventana y dejó que los pensamientos del pasado pasaran por su mente. El mundo no era amable con ella, y lo odiaba más de lo que podría decir. Lo único que quiero es vengar la muerte de Psiquikosa, pero ni siquiera se me permite ese consuelo. Poco después de que Gloria se casara con el vizconde d'Ayolf como su segunda esposa y diera a luz a su hijo Psiquikosa, descubrieron que el niño carecía del maná necesario para ser llamado Med Noble. Su marido le planteó entonces 3 opciones: convertirlo en sirviente de la hacienda, ofrecerlo a los ley nobles para su adopción o enviarlo al templo. Al final, decidió enviarlo al templo, convencida de que ello le daría la oportunidad de conversar con Besewanst, el sumo obispo de la época, y a través de él, establecer una conexión con la madre del archiduque, Verónica. Era especialmente importante cultivar una buena relación con Besewanst para poder pedirle que diera prioridad a d'Ayolf a la hora de distribuir el maná. Y así, Gloria se puso en contacto con Verónica, haciendo todo lo posible por Psiquikosa a través de Besewanst. Estaba desesperada por mantener a su hijo como alguien importante para d'Ayolf. Luchaba considerablemente en ese momento, pero todo valía la pena. Sus esfuerzos acabaron dando sus frutos.
fortaleció su vínculo con Verónica y trajo prosperidad a Dayolf, mientras que la muerte de la madre de Jeremías la llevó a convertirse en la primera esposa. La guerra civil en la soberanía también ocurrió casi al mismo tiempo, y las extraordinarias repercusiones permitieron a Psiquicos entrar en la Academia Real. Fue una bendición impensable en tiempos normales. Su hijo pasó de ser un sacerdote azul a un noble reconocido como hijo de la primera esposa del vizconde Dayolf. Lo único que quedaba era desheredar a Jeremías y convertir a Psiquicosa en nuestro sucesor. Eso era lo único que quedaba por hacer, y sin embargo, apenas unos días después de convencer a Verónica de que apoyara este traspaso de poder, Psiquicosa fue ejecutado por culpa de una aprendiz de doncella de Santuario Azul de nacimiento plebeyo. El futuro de Gloria se desvaneció en un instante como si se lo hubiera tragado la diosa del caos, dejándola en la más absoluta oscuridad. ¿Por qué no se ejecutó a la plebeya en su lugar? ¿Por qué se obligó a mi hijo noble a custodiar a ese asqueroso ser inferior? Suplicó a todos los que pudo, pidiendo su apoyo, pero los cargos de Psiquicosa ya estaban grabados en piedra. Tanto su honor como el de su familia quedaban protegidos, ya que la muerte se enmarcaba en el cumplimiento del deber, con la condición de no volver a molestar a la doncella del santuario. Pero Gloria no estaba satisfecha en lo más mínimo. El odio que sentía por todos los implicados se agolpaba en su corazón y se hacía más fuerte cada día. Odiaba a la doncella del santuario por lo que le había hecho a su hijo, a Ferdinand por haberle ordenado proteger a una plebeya tan asquerosa, y a Sylvester por haber decretado su ejecución. Sin embargo, cualquier oportunidad de venganza se desvaneció cuando su marido le ordenó que nunca se acercara a la doncella del santuario plebeya. Cuando llegó el invierno, buscó a alguien más interesado en dañar a la chica que la había agraviado tan gravemente, pero nadie estaba dispuesto a trabajar activamente contra alguien que había sido puesto bajo la protección del sumo sacerdote. Nadie excepto Verónica, porque ella también odiaba a Ferdinand. Su apoyo sería, en última instancia, una forma de enemistarse con él, aunque a Gloria no le importaba mientras eso significara que la doncella del santuario también sufriría. Pero se le negó incluso esa pequeña satisfacción. Un error crucial hizo que Verónica fuera arrestada después de invitar al conde Vindewald a Ehrenfest, mientras que la niña plebeya, que se suponía que había sido secuestrada, fue bautizada en su lugar como hija del comandante de los caballeros, por alguna razón insondable. Incluso fue adoptada por el archiduque justo después. ¿Pero por qué? ¿Por qué una plebeya aprendiz de doncella de santuario fue bautizada como la hija del caballero comandante? ¿Por qué fue adoptada por el propio Aub y se le dio el honor de unirse a la familia del archiduque, poniéndola por encima incluso de mí en estatus? Para Gloria, no había nada más intolerable que eso, era una atrocidad que deshonraba a todos los nobles de Ehrenfest. Estaba convencida, más allá de toda duda, de que tanto el Aub como el comandante de los caballeros habían conspirado para ejecutar a su hijo por alguna razón atroz. Tal vez incluso el Aub está siendo manipulado por Ferdinand. Verónica hablaba a menudo de lo peligroso que es ese hombre, después de todo. Verónica había sido la única en considerar peligroso a Ferdinand después de que entrara en el templo. Y ahora, Gloria sabía que había tenido razón todo el tiempo. Si Lady Georgine se hubiera convertido en Ehrenfest en lugar de Lord Sylvester, nunca habría hecho algo tan insensato como adoptar a un plebeyo en la familia archiducal. Gloria seguía resintiendo más allá de las palabras que el anterior archiduque hubiera elegido a Sylvester para ser su heredero. Lady Georgine era mucho más adecuada para el título. No solo era hermosa, sino que era una maestra en la orquestación de planes inteligentes. Si se hubiera convertido en la Aub, los Leisegang habrían sido eliminados en un abrir y cerrar de ojos, y su regreso a Ehrenfest debió recordar esa verdad a otros innumerables nobles. Muchos en Ehrenfest todavía lo creían de corazón, incluso ahora, una década después de su partida. Sylvester había cortado su principal base de apoyo al encarcelar a su madre Verónica, y por lo que Gloria sabía, eso significaba que Georgine tenía ahora más partidarios entre la nobleza que él. Mientras Gloria se sumía en su odio, un pájaro blanco atravesó la pared del carruaje y se transformó en una carta antes de caer sobre su regazo. Era una forma de ordonnance que se utilizaba a menudo cuando la correspondencia se mantenía en privado, así que la tomó y empezó a leer. El mensaje era de Royela, la esposa del vizconde Gerlach, y revelaba que había recibido una carta de Georgine tan importante que marcaría el futuro mismo de Ehrenfest.
Deseaba hablar de ello con Gloria, por lo que la invitaba a Gerlach. En un instante, las olas de ardiente frustración que chocaban contra el corazón de Gloria se calmaron. Cuando había lamentado su sufrimiento ante Georgine, en una fiesta de té durante su visita, la mujer se había limitado a responder con una triste sonrisa, diciendo que, aunque era la primera esposa de Arensbach y quería ayudar, no podía arriesgarse a interferir en la política de Ehrenfest tan directamente. ¿Qué la había hecho cambiar de opinión? Tal vez esa respuesta solo era una fachada, por si un espía de Laub estaba escuchando. Teniendo en cuenta lo precavida que era, eso tendría mucho sentido. Georgine era la única mujer a la que Gloria consideraba digna de dedicar su corazón y su alma. Era su única y verdadera señora, y si tenía planes importantes con respecto a Ehrenfest, entonces dejaría todo lo demás de lado y se apresuraría a ir a Gerlach lo antes posible. Pero una vez que estuviera de vuelta en Dayolf, no podría simplemente marcharse de nuevo. Ahora era su mejor oportunidad, mientras seguía viajando sola en carruaje. Oh, creo que he caído bastante mal. Tal vez las sacudidas del carruaje han sido demasiado para mí en este momento. Tú, haz los arreglos necesarios para que me quede unas noches en una posada cercana, instruyó Gloria a uno de sus asistentes, planeando escabullirse hacia Gerlach en su bestia alta. Al llegar a la mansión de verano de Gerlach, Gloria fue conducida a un salón de invitados donde encontró a una decena de nobles conversando distendidamente. Todos eran aliados que también consideraban a Georgine como su señora, por lo que rápidamente les dirigió el saludo de reunión. Hola, Lord Grausham. Lady Royela. Dregarnur, la diosa del tiempo, ha concedido mis plegarias y ha entretejido los hilos de nuestros destinos una vez más. Nunca pensé que ocurriría tan pronto. Ciertamente, Lady Gloria. Ni en mis sueños más locos esperaba recibir una carta de Lady Georgine tan pronto, dijo Royela con una sonrisa feliz y elegante mientras le ofrecía asiento. Parecía que Georgine había enviado el mensaje antes de cruzar la puerta de la frontera del ducado y de que se bloquearan sus comunicaciones. Si hubiera venido directamente a Gerlach para que pudiéramos seguir discutiendo, continuó con un suspiro. Aquí podemos hablar libremente sin tener que preocuparnos por los espías del archiduque, a diferencia de lo que ocurre en el barrio de los nobles. Grausham le dio una palmadita en la espalda a su esposa y se rió. No puedo culparla por ser tan reservada, esto es lo suficientemente grave como para que ni siquiera los de Arensbach lo sepan. Lady Georgine siempre ha sido muy cuidadosa. Ambas estaban de un humor tan alegre que, fueran cuales fueran las noticias, debían ser buenas. Así, Gloria preguntó por la carta, envidiando en el fondo a Royela por tener un marido que la comprendía tan bien. Lady Royela, ¿puedo pedirle que comparta la alegría con nosotros? Preferiría que no mantuviera la noticia de Lady Georgine entre usted y su marido. Espera un momento. Lo leeré ahora, respondió Royela, haciendo que todos los presentes guardaran silencio y escucharan atentamente. Si se quitara todo el lenguaje colorido y decorativo, el mensaje podría describirse simplemente así: parece que he dado con el camino hacia los cimientos de Ehrenfest. ¿Qué debo hacer? ¿Es eso siquiera una pregunta? Lady Georgine debe aprovechar esta oportunidad para obtener los cimientos de Ehrenfest para sí misma, declaró Gloria, y todos los que la rodeaban asintieron con firmeza. Al observar esto, Royela sonrió y abrazó la carta contra su pecho. Efectivamente. Todos los presentes piensan lo mismo que nosotros, Lady Gloria. Pero han pasado casi 20 años desde que Lady Georgine se casó con Arensbach. Ha pasado demasiado tiempo fuera. Por muy fervientes que sean nuestros deseos, los demás nobles simplemente carecen de nuestra pasión, y a Lady Georgine nunca se le permitiría volver a Ehrenfest en circunstancias normales. Grausham asintió y se levantó con los puños cerrados. Pero ahora, las cosas son diferentes, dijo, mirando a sus invitados con ojos ardientes y esperanzados. Se esperaba que la base de apoyo de Lord Sylvester fuera férrea una vez que el anterior AUP subiera la altísima escalera, pero eso no podría estar más lejos de la realidad. La situación política en Ehrenfest es volátil e inestable. ¿Por qué? Porque Lady Verónica fue encarcelada la pasada primavera. Ya no tiene el firme pilar de apoyo que tenía antes, y en estos tiempos imprevisibles, Lady Georgine ha descubierto el camino hacia los cimientos de Ehrenfest.
Esta debe ser la guía divina de los dioses. Su acalorado discurso agitó el corazón de Gloria. Verónica adoraba a Sylvester, y si hubiera permanecido en una posición de poder, era cierto que Georgine no habría tenido oportunidad de regresar. Pero ahora que estaba encarcelada, la base de apoyo de Sylvester se tambaleaba. Ahora tenían una oportunidad en la que Georgine había descubierto el camino mismo de los cimientos. Tan espléndida fortuna no podía ser una mera secuencia de coincidencias. Los dioses deseaban que Lady Georgine se convirtiera en Auberenfest, y todos los presentes tenían esa creencia profundamente grabada en sus mentes. Lady Georgine es cautelosa, no hará un movimiento a menos que su éxito esté garantizado, continuó Royela. Es por ello que debemos demostrarle nosotros mismos que su regreso es factible. Ahora es nuestra mejor oportunidad para sacudir Erenfest hasta el fondo. Por suerte para nosotros, en su carta está escrito que volverá el verano del año que viene gracias a una invitación de Lord Wilfrid. Todos se inclinaron inmediatamente hacia adelante, discutiendo lo que podrían hacer para desestabilizar Erenfest y favorecer el regreso de Georgine. ¿Qué tan estable es el gobierno de Lord Sylvester? ¿Qué aperturas hay para explotar? Browsam reflexionó en voz alta. La experimentación será ciertamente necesaria al principio, pero si podemos mostrar a los otros nobles lo frágil que es la base de apoyo central de Lord Sylvester, nos pondrá en una posición mucho más fuerte para convencer a los nobles neutrales. Lady Georgine ciertamente disfrutará de eso. Comencemos por probar la calidad de la familia archiducal, las habilidades de sus vasallos y la capacidad de Lord Sylvester para controlar las consecuencias de un desastre. Podemos informar de nuestros hallazgos a Lady Georgine, y quizás eso influya en su decisión el próximo verano. Por el momento, nadie sabía si Georgine se movería para tomar el control de los cimientos, o si determinaría que es más seguro contenerse. Pero, en cualquier caso, no sería sencillo para ella volver a Erenfest como su nueva Aud. No solo tenía que liberarse de su posición como primera esposa de Arensbach, sino que también necesitaba más apoyos. Obtener el apoyo de la facción Verónica será el método más sencillo para hacer crecer su base de apoyo. Quizás podríamos explotar a Lord Wilfrid con ese fin. Lo engañamos para que se deshonre a sí mismo, luego lo salvamos y nos ganamos su favor, lo que debería hacerlo más susceptible a la manipulación en el futuro, continuó Royela. Casarlo con la nieta de Lady Georgine sería una forma sencilla de mantener a raya a otros nobles, también, y si alguna vez nos quedamos sin uso para él, puede ser eliminado muy fácilmente. Era bien sabido que Verónica había adorado a Wilfrid, por lo que ponerlo de su lado posiblemente llevaría a otros nobles a seguir su ejemplo y unirse a él. Lord Wilfrid es ciertamente digno de ser explotado, pero ¿qué hay de esa niña plebeya, Rosamine? Preguntó Gloria, mucho más interesada en eliminarla. Dudo que Lady Georgine la considere importante para sus planes. No pudo evitar sentir que, si secuestraran a Rosamine, podría torturar a la niña hasta el hartazgo y poner por fin paz a la ira que tanto la atormentaba. Al percibir las emociones iracundas de Gloria, Browsam agitó una mano para calmarla. Para evitar la resistencia de los Leysegand y hacer saber a todos lo insensato que fue que hicieran de Rosamine la esperanza de su casa, es necesario que demos a conocer sus orígenes plebeyos y restauremos el honor de Besewanst. Entonces, una vez hecho esto, podremos tratarla como merece cualquier plebeyo que haya engañado a los nobles. ¿Y con eso quieres decir? Browsam entrecerró sus ojos grises y se acarició lentamente la barbilla antes de hablar en un tono monótono y bastante desinteresado. Podemos encadenarla y drenar continuamente el abundante maná que aseguró su posición como hija adoptiva del archiduque, sellarla en el templo como cerda reproductora para producir niños con altas cantidades de maná, entrenarla como soldado con devorador. Las posibilidades son infinitas, y cada una sería ciertamente merecida. Además, si alguna vez se rompe, solo tenemos que convertirla en una piedra fey. Con eso, Royela dio una palmada en una repentina realización. Ah. Lady Georgine dijo que Arensbach estaba luchando un poco con el maná debido a asuntos relacionados con la guerra civil. ¿Quizás podríamos entregársela a ellos? Eso compensaría al menos parcialmente el regreso de Lady Georgine. Si todo salía bien, un excelente miembro de la familia archiducal regresaría a Erenfest. Arensbach seguramente necesitaría algún apoyo de maná para llenar el vacío que ella dejaba.
Grausam asintió. Tendremos que preguntarle a Lady Georgina su opinión primero, pero no es una mala idea en absoluto. Sin embargo, hay que superar algunos obstáculos. Esa niña se encierra en el templo y rara vez sale, y Lord Ferdinand, un hombre tan extraordinariamente competente que Verónica ha pasado la última década temiéndole por encima de todos los demás, la protege personalmente. Ni siquiera otros miembros de la facción de Leisegan pueden acercarse a ella con facilidad a pesar de ser supuestamente parte de su familia. Ni siquiera podemos estar seguros de cuánto hay de cierto en el rumor sobre su mala salud. Podría ser que simplemente afirmen que está débil para minimizar su contacto con la nobleza, dijo un noble. Simplemente nos falta demasiada información. Con los brazos cruzados, Grausam se golpeó el tríceps con un dedo, como hacía siempre que estaba sumido en sus pensamientos. En sus ojos se percibía una inusual sensación de determinación, probablemente debido a que esta era una rara oportunidad de trabajar en beneficio de Georgina. Si lo que hemos escuchado de los vasallos de Lord Sylvester es correcto, entonces Lord Ferdinand es tan sumamente peligroso como uno esperaría de un individuo que mantuvo el primer lugar en la Academia Real durante todo su tiempo allí, dijo finalmente. Yo mismo apenas he hablado con él, así que no sé hasta qué punto son ciertos esos rumores, pero es muy probable que interfiera en nuestras conspiraciones y ponga fin a las que lleguen a su conocimiento. Acoger a Georgina de nuevo en Ehrenfest significaría destronar a Sylvester. Y como Ferdinand apoyaba plenamente al actual archiduque, no habría forma de evitar su oposición. Quizás debamos hacer nuestro movimiento cuando ambos se vean obligados a abandonar el templo por alguna ceremonia religiosa u otra. Eso debería limitar lo que Lord Ferdinand puede hacer contra nosotros. Royela ladeó la cabeza, pensativa. La fiesta de la cosecha se acerca. Imagino que, con los pocos sacerdotes azules que hay en este momento, tanto Lord Ferdinand como Lady Rosamine tendrán que salir del templo para supervisarlo personalmente. Espera, pero entonces nos quedaremos atrapados en Gerlach, respondió Grausam con una ligera mueca. Deseaba tanto ayudar a Georgina que cualquier cosa que le retuviera le cortaba el paso, y los presentes no pudieron evitar sonreír un poco ante lo entregado que estaba. Lord Grausam, intervino otro noble, no soy un gieve, y por lo tanto podré moverme libremente durante la fiesta de la cosecha. Nuestro objetivo aquí es observar cómo responden el Aub y sus partidarios a lo que hacemos, para que podamos mantener las cosas en pequeño, ¿correcto? Con eso en mente, creo que sería mejor que solo actuáramos los que vivimos en el barrio de los nobles. Eso minimizará lo que se pueda rastrear hasta Lady Georgina. Hacer cualquier cosa que pusiera a Sylvester y a sus partidarios demasiado en guardia no sería lo ideal mientras las intenciones de Georgina estuvieran todavía en el aire. Tenían que hacer que lo que hicieran pareciera lo más posible un accidente, dejando una conexión mínima con ella. Grausam asintió de nuevo. Efectivamente. Nuestro objetivo es dañar a Laub, desestabilizar su facción y mostrar que hay una apertura que explotar, de manera que Lady Georgina afiance su decisión de regresar. No es necesario que pongamos en práctica ninguna trampa a vida o muerte. Deberíamos dar prioridad a la colocación de múltiples trampas astutas que, cuando se encadenan, son bastante irrompibles, dijo, mientras una sonrisa divertida se dibujaba en sus labios. Sin duda, en ese mismo momento estaba dándole vueltas a varias tramas potenciales, y Royela apenas recordaba la última vez que había visto a su marido tan animado. ¿Es Lord Wilfrid nuestro objetivo esta vez?, preguntó, inclinando con gracia la cabeza una vez más. Imagino que desestabilizar la facción de Lord Sylvester a través de su hijo biológico tendrá un impacto mucho mayor que utilizar a su hija adoptiva. Lord Sylvester siempre ha sido débil a la hora de poner en peligro a sus seres queridos, dijo Grausam riendo. Si se le ataca directamente, se mantiene firme, pero si se ataca a su familia, es mucho más probable que se doblegue. Se compartieron más opiniones y los planes se fueron tejiendo poco a poco. Gloria, por supuesto, quería participar en el complot contra Sylvester, ya que había ordenado la ejecución de Psiquicosa, pero como primera esposa de un Gieve, le sería difícil abandonar a Dayolf. Supongo que tendré que seguir esperando antes de poder hacer daño a la plebeya, entonces. Es una pena. Pero ahora estoy un paso más cerca que antes, cuando no podía hacer nada. Y una vez que Sylvester sea destronado, no habrá nadie que proteja a esa doncella del santuario plebeya. Ah.
como rezo para que mis sueños se hagan pronto realidad. Capítulo 276. Fiesta del té. Desde la perspectiva de Florencia. Charlotte. Melchor. Me voy a trabajar. Escuchen a su niñera y sean buenos niños. Sí, madre. Adiós. Me dirigí a mis hijos por la mañana como siempre, abrazándolos a ambos antes de levantarme y salir de la habitación de mala gana. Cada vez que veía sus bonitas sonrisas, el hecho de no poder hacer lo mismo con Wilfrid me producía una punzada de arrepentimiento en el pecho. Maldita sea su abuela. En el mismo momento en que había transcurrido 2 estaciones, el periodo de tiempo durante el cual se consideraba esencial que las madres alimentaran directamente a sus hijos, Verónica había arrebatado a Wilfrid para criarlo ella misma. Desde entonces y hasta su bautismo, había estado en una posición en la que, a lo sumo, solo podía abrazarlo en la cena. Supongo que debería estar agradecida por haber recuperado la capacidad de criarlo, reflexioné. Tenía que agradecérselo a Rosamund. Ella era la razón por la que Verónica, la mujer que me había enemistado desde el día de mi boda, quejándose de que Sylvester debía haber tomado a su primera esposa de Arensbach, había sido encarcelada, y había producido un flujo tan interminable de tendencias populares que cambiar las lealtades de las mujeres de la nobleza en la caída posterior se convirtió en un trabajo sencillo. Pero ni siquiera eso fue lo más importante que Rosamund había hecho por mí. También había salvado a Wilfrid de ser desheredado después de que no recibiera la educación necesaria de un miembro de la familia archiducal. A mis ojos, era menos la santa de Ehrenfest, y más mi propia santa. Mi salvadora. Había dudado de mis oídos cuando Sylvester dijo que adoptaría a una de las hijas de Karstedt, teniendo en cuenta que difícilmente podía decirse que estaba criando al suyo como es debido. Pero las extraordinarias cualidades de Rosamund se hicieron evidentes en cuanto la conocí. Era hermosa, tenía una inmensa cantidad de maná, una asombrosa capacidad de pensamiento rápido, un don para conceptualizar nuevos inventos que se convertían instantáneamente en tendencias, la motivación para crear realmente esos inventos y un corazón profundamente compasivo. También era tan débil que parecía estar al borde de la muerte si uno se alejaba de ella por un momento. Trabajar rápidamente para asegurarla y protegerla por el bien del ducado fue un raro caso en el que Sylvester tomó una decisión muy sabia, en mi opinión. Hoy iba a tomar el té con Georgine, nuestra visitante de Arensbach. Sylvester me había rogado que asistiera junto a él, y aunque acepté, no puedo decir que me entusiasme especialmente. Ya me cuesta enfrentarme a ella por lo mucho que se parece a Verónica. Y sin mencionar que me cautivó la sonrisa que Lady Georgine le dedicó a Wilfrid durante su fiesta de bienvenida. Simplemente no se me va de la cabeza. Tienes razón en estar nerviosa por ello, Florencia. Me aseguraré de que Wilfrid no la vuelva a ver, así que será la última vez que se vean. Lo mismo vale para Rosamund, por supuesto. Me preocupaba que Sylvester estuviera tan en guardia contra Georgine, teniendo en cuenta lo blando que solía ser con su familia. Todavía no podía creer cuánto tiempo había permitido que Besewans y Verónica hicieran estragos. Sylvester. ¿Por qué te pones tan en guardia contra Georgine? No quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé, dijo, y continuó explicando que, mientras se luchaba con la intensa educación que se exigía al próximo August, su hermana mayor Georgine le había atormentado sin cesar. Mirando hacia atrás, puedo entender cómo debió sentirse cuando le arrebataron toda su vida y le faltaron al respeto a todos tus esfuerzos. Pero desde que me trasladé al edificio norte después de mi bautismo hasta que ella partió hacia Arensbach, nunca dejó de contrariarme. Aunque Sylvester mantenía la calma por fuera, me di cuenta de que los años de tormento habían dejado heridas abiertas en su corazón. El trauma de su infancia aún no se había desvanecido. Dios, este hombre. Realmente es un niño demasiado grande, que fue criado con el amor distorsionado de su abuela, pero que nunca recibió ayuda cuando realmente la necesitaba. Toma esto y síguenos, dijo Sylvester a un asistente, señalando una caja. Luego se puso de pie, incitándome a ponerme de pie también. Supongo que tengo que hablar con Georgine sobre Besewans y madre. Esto no va a ser divertido. Solo conozco una parte de las circunstancias, y que un extraño como yo intervenga en los asuntos de la familia no hará más que sumir la discusión en el caos. Este deber es tuyo y solo tuyo, Sylvester.
pero yo estaré allí contigo, así que por favor mantente fuerte. Con eso, le di a Sylvester un beso en la mejilla, esperando levantarle el ánimo tanto como pudiera. Nos dirigimos a la fiesta del té, tomados del brazo, sentándonos uno al lado del otro cuando llegamos, y con Georgine sentada frente a nosotros, comenzó el procedimiento. Sylvester no deseaba revelar a Arensbach los crecientes activos de Ehrenfest, por lo que servíamos como dulces las tradicionales tartas de miel de otoño. Se hacían con relleno de fayol empapado en miel, y al cortarlos, a menudo se deshacían de una manera que los hacía poco atractivos visualmente. Los nobles aprovechaban esta oportunidad para mostrar la destreza de sus sirvientes, haciendo que cortaran los dulces de forma experta para preservar su belleza antes de servirlos. Comerlos con gracia era igualmente importante, ya que era una habilidad esencial para cualquier noble. Para empezar, Rosamund hacía que sus cocineros los hicieran en trozos del tamaño de un bocado, pero esta era su forma más tradicional. Concentrándome en mis manos, corté hábilmente el pastel con mis cubiertos antes de dar un mordisco demostrativo a Georgine. Al hacerlo, me sentí un poco nostálgica, ya que últimamente había disfrutado con bastante regularidad de las recetas de Rosamund. Sylvester, sabes que he venido a visitar la tumba de nuestro tío, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo piensas hacerme esperar antes de llevarme allí? Preguntó Georgine, lanzándole una mirada severa con el ceño elegantemente fruncido mientras daba un sorbo a su té. Sylvester me miró brevemente en busca de ayuda, pero luego apretó los puños y miró a Georgine de frente. Nuestro tío fue ejecutado como un criminal. El conde Groschel, el patriarca de su familia de origen, ha dicho que no son responsables en absoluto de alguien que fue apartado de su familia por el templo hace tantas décadas. Su negativa significa que no tiene tumba. ¿Ejecutado, dices? Preguntó Georgine. Había sido informada de la muerte de Besewanst por una carta del templo, pero no sabía más que eso. Por supuesto, habíamos ocultado tales detalles durante la conferencia de los archiduques, ya que difícilmente podía hacerse público que uno de los miembros de nuestra familia había esperado a la ausencia de Laud para provocar deliberadamente problemas. Georgine apretó los puños y dirigió a Sylvester una dura mirada que dejaba claro que exigía respuestas. Él se puso rígido, rechinando los dientes ante esa mirada, antes de respirar hondo y poner la expresión severa de un archiduque. Desobedeció mis órdenes e incitó a mi madre a falsificar documentos oficiales, permitiendo que un noble de otro ducado entrara en la ciudad, un acto que derivó en violencia y provocó un conflicto. Pude ver cómo su puño temblaba sobre su regazo mientras hablaba. Deslicé mi mano sobre la suya, girándola para poder entrelazar nuestros dedos. Sylvester. Todo irá bien. Mientras le acariciaba la mano con el pulgar, pude sentir que la tensión desaparecía ligeramente. Estoy seguro de que, como primera esposa de Arensbach, debes saber lo grave que es que se utilice el sello del archiduque mientras él está ausente por la conferencia de los archiduques, continuó Sylvester. Por favor. Quiero que lo entiendas. Georgine bajó los ojos, dejó escapar un fino suspiro y luego levantó lentamente la cabeza. A pesar de mi dolor, comprendo que no tuviste más remedio que ejecutarlo. ¿Salvaste alguna de sus pertenencias, Sylvester? Tengo muchas cosas en mi poder. Puedes llevarte lo que quieras. Sí, creo que lo haré. Al parecer, la caja que Sylvester había hecho llevar a su ayudante contenía las antiguas pertenencias de Besewanst. La caja que hay dentro también contiene las cartas que le enviaste. Guardó y atesoró cada una de ellas en el templo. Ferdinand me las envió el otro día. Vaya, ¿las has leído? ¡Qué vergüenza! Georgine esbozó una pequeña sonrisa antes de sacar la caja de cartas y un frasco de tinta ornamentado. Dios mío. Pensar que el tío las usó hasta el final, susurró. A juzgar por su respuesta, era seguro decir que había regalado a Besewanst el frasco de tinta antes de casarse con Arensbach. Sus ojos se arrugaron con nostalgia al mirarlo, y la expresión de su rostro al tocar las cartas atadas le dio el semblante de una mujer excepcionalmente cariñosa. La amable sonrisa que lucía parecía tan genuina que hacía que la fría sonrisa que le había dedicado a Wilfrid y el maltrato que le había propinado a Sylvester parecieran errores poco característicos. Solo me reunía con el sumo obispo durante las ceremonias, y a pesar de que Besewanst ni siquiera era un noble,
Se había unido a Verónica para sermonearme largamente sobre los deberes de una esposa, por lo que era seguro decir que mis sentimientos hacia él no eran en absoluto afectuosos. Se le consideraba una desgracia tan grande que incluso su propia familia rechazó sus restos tras su ejecución, así que al menos era un alivio saber que alguien en el mundo se preocupaba por él. Cometió el crimen al solicitar la ayuda de mamá, entonces. ¿Dónde está ella ahora? Me pareció extraño que no estuviera presente durante la fiesta de bienvenida, pero no habría sido apropiado preguntar por ella allí. Está encarcelada por el mismo delito. Ahora mismo, está en la Torre de Marfil del Bosque. Me gustaría reunirme con ella. El ceño de Sylvester se frunció mientras negaba con la cabeza. A quienes habían cometido traición contra el archiduque no se les permitían visitas, para evitar tanto la fuga como el asesinato. Ha cometido una traición. No puedes verla. No estoy sugiriendo que hablemos entre nosotros. Simplemente deseo ver con mis propios ojos las condiciones en las que vive. Seguramente entenderás que una niña naturalmente querrá ver a su madre. ¿Dirías lo mismo si estuvieras en mi lugar? Preguntó Georgine, mirándole fijamente. Soy la primera esposa de Arensbach. Puede que sea mi madre, pero no ayudaría a escapar a un criminal acusado de un crimen tan grave, ni pediría que se le rebajara el castigo. Te permitiré verla, pero solo si llevas puestas las esposas que sellan los estapés. Las esposas selladoras de estapés se ponían a los nobles que habían cometido crímenes, y como su nombre indica, sellaban el estapé de uno para que no pudiera hacer magia. Sylvester estaba rechazando indirectamente a Georgine al decir que tendría que ponerse algo que usan los criminales, pero ella se limitó a darle una sonrisa fría y a extender sus torneadas muñecas. Muy bien, entonces. Con el ceño fruncido, Sylvester aseguró las esposas de la herramienta mágica alrededor de las muñecas de Georgine. Quizá recordaba la vez que se las puso a su propia madre. Y así, llevamos a Georgine a la Torre de Marfil. Se extendía por encima del bosque de los nobles, existiendo para sellar a los nobles que habían cometido traición contra el archiduque. Al llegar, nos dirigimos a la puerta que estaba más adentro. Aparte de los barrotes, la habitación que había detrás era igual que la de cualquier otro noble, y Verónica estaba sentada en su interior con unas esposas que sellaban el paso como las de Georgine. Verónica levantó la vista al oír el sonido de la puerta que se abría, luego se puso en pie bruscamente y corrió hacia los barrotes. Georgine. A pesar de estar encarcelada, seguía siendo la madre del archiduque, por lo que no estaba siendo maltratada en lo más mínimo. Tanto su ropa como su cabello estaban finamente arreglados, como siempre. Debes hacer que Sylvester vuelva a sus cabales, Georgine. Dile que me deje salir. Ferdinand lo está manipulando. Por favor, Georgine. Sálvame. Georgine escuchó en silencio las desesperadas súplicas de su madre, y luego se dio la vuelta. Su promesa había sido ver a Victoria sin decir una palabra, y la cumplió. Eso será suficiente, Sylvester. Sylvester asintió en silencio y comenzó a alejarse, con Georgine y yo siguiéndole. Pero los gritos de Verónica no cesaron. Georgine. Georgine, gritaba. Pronto, Georgine se detuvo y se volvió, encontrando mi mirada con una sonrisa. Me alegro de haber vuelto a ver a mi madre. Mis disculpas por haberte obligado a esto, Florencia. No pienses en ello. Entiendo lo preocupada que debes estar. Sus ojos se dirigieron entonces lentamente a Verónica, que seguía gritando, y la sonrisa en sus labios cambió ligeramente. Esta sonrisa estaba lejos de ser de alivio, y la sola visión me hizo sentir un escalofrío. Gracias por venir. Hoy estaba tomando el té con Elvira, a quien se le había encomendado hacer de madre de Rosamund por el momento. Ella me había apoyado mucho desde que me casé con Sylvester en su día. Yo sabía poco de Ehrenfest cuando me casé en el ducado desde Fremeltag, pero ella me enseñó mucho de la cultura de aquí, me permitió entrar en su facción y me protegió en todo momento sin importar lo que pasara. Aunque nunca le diría a Sylvester que Elvira me parece más fiable que él. Se pondría muy celoso. Una vez preparados el té y los dulces, despedí a nuestros asistentes y saqué una herramienta mágica para bloquear el sonido, ya que no podíamos arriesgarnos a que nadie nos oyera. Tomé en silencio un sorbo de té,
también un caramelo y le tendí la herramienta a Elvira, que también dio un sorbo a su bebida. Supongo que se trata de Lady Georgine, dijo con una suave sonrisa tras dejar la taza de té. Sí, lo es. Imagino que sabes mucho más que yo sobre este asunto, Elvira. Mis disculpas por confiar siempre tanto en ti. Oh, no hay necesidad de disculparse. Después de todo, nuestra facción existe para ayudar a sus miembros. Debo decir, sin embargo, que Lady Georgine ha estado bastante activa durante su tiempo aquí. Ayer mismo asistió a una fiesta de té organizada por la antigua facción de Lady Verónica, dijo con un suspiro exasperado, aunque algo impresionado. La facción de Verónica había perdido rápidamente su influencia tras su encarcelamiento, pero la visita de Georgine estaba reactivando su impulso rápidamente y sin previo aviso. Su facción abunda en nobles relacionados con Arensbach, ¿verdad? Todos ellos están desesperados por profundizar sus lazos con Lady Georgine, y si ella pretende ejercer su influencia aquí, reunirse con viejos amigos va a resultar esencial. La conexión entre Ehrenfest y Arensbach se había debilitado considerablemente con el arresto de Verónica, así que era posible que Georgine buscara reforzar sus conexiones con las casas que la apoyarían ahora que era la primera esposa de su ducado. Parece que la vizcondesa Dayolf le contó muchas cosas en la fiesta del té de ayer, dijo Elvira. Debo decir que estoy preocupada por Rosemain. ¿La vizcondesa Dayolf? ¿La madre del caballero ejecutado hace unos 2 años por desobedecer órdenes? En efecto. Lord Ferdinand ordenó al caballero que protegiera a Rosemain, una aprendiz de doncella del Santuario Azul en ese momento, pero en su lugar la hirió con un estapé y sumió toda la situación en el caos. Fue un tonto, y ella es su desafortunada madre. La vizcondesa había difundido rumores bastante maliciosos sobre Rosemain. Eso era lo que le había dicho a Elvira uno de sus aliados Ley Noble. ¿Recuerdas que la vizcondesa Dayolf era bastante cercana al antiguo sumo obispo, que afirmaba a todo el que quisiera escuchar que Rosemain era una plebeya? Sí, me parece recordar que a menudo le pedía ayuda a Besewanst después de que su hijo entrara en el templo. Después de todo, Besewanst era el único hermano de Lady Verónica de la misma madre. Elvira frunció el ceño, preocupada. Si no hubiera nada más en todo esto, entonces el caballero desobediente sería claramente culpable, y no habría nada de lo que preocuparnos, dijo, bajando la mirada antes de volver a hablar. Rosemain está profundamente relacionada con la muerte no solo del hijo de la vizcondesa Dayolf, sino también de Besewanst. Auberenfest niega firmemente todos los rumores de que sea una plebeya, pero no hay forma de ocultar su participación en esto último. No tengo la menor idea de cómo hará sentir este conocimiento a Lady Georgine, ni de lo que decidirá hacer al respecto. Se me escapó un suspiro al recordar el aspecto de Georgine mientras sostenía las pertenencias de Besewanst. Era difícil imaginar que su eventual desahogo emocional no se dirigiera a Rosemain. Entonces, Elvira. Asistí a la Academia Real mientras Lady Georgine estaba allí, brevemente, pero cuando se trata de gente de Ehrenfest, debo admitir que solo recuerdo a Constance. Desde tu perspectiva, ¿qué clase de persona es Lady Georgine? En la Academia Real se celebraban reuniones de candidatos a archiduques, así que, aunque ciertamente me había cruzado antes con Lady Georgine, apenas recordaba nada de ella. Tal vez se debiera a la diferencia de edad entre los mayores y los menores, o a que Constance me había adorado tanto después de involucrarse sentimentalmente con mi hermano mayor. Es orgullosa y muy trabajadora, pero tal vez por compartir la sangre de Lady Verónica, no muestra piedad alguna con quienes considera sus enemigos. Por esta razón, atormentó sin piedad a Lord Sylvester cuando éste era joven, en un intento de condenarlo al ostracismo. Tal comportamiento no es, por supuesto, infrecuente entre hermanos que luchan por el puesto de archiduque, aún así. Lord Sylvester, a una edad tan temprana, recibió el cargo basándose únicamente en su género, lo que hizo que se cancelara el compromiso de Lady Georgine y se casara con Arensbach como tercera esposa. Solo puedo imaginar lo humillante que debió ser eso, y entiendo perfectamente sus sentimientos. Pero el odio que desató sobre una niña que acababa de ser bautizada no fue más que cruel. Lord Carstead luchó mucho al tratar con ella. Ciertamente. Los archiduques gobernantes suelen ser preferibles a las archiduquesas gobernantes, respondí.
Para una madre era importante preservar su maná para asegurar que sus hijos tuvieran un suministro abundante, y por esta razón, se les exigía que se abstuvieran de usar maná tanto como fuera posible mientras estuvieran embarazadas. Esta era la explicación de que un archiduque pudiera casarse con cualquier mujer que deseara, siempre que poseyera una cantidad de maná equivalente, mientras que una archiduquesa debía casarse absolutamente con un candidato a archiduque. La tradición y las circunstancias no aliviarán de ninguna manera las emociones que Lady Georgina siente en este momento. Debemos tener la máxima precaución con Lord Wilfrid, que tanto se parece a Lord Sylvester, y con Rosamund, que en última instancia causó la caída de Besewans, ya sea en defensa propia o no. Lady Georgina es de las que se fijan inmediatamente en cualquier debilidad que ven, explicó Elvira. Su descripción me recordaba mucho a Verónica. Podía imaginar que tenían un temperamento bastante similar. Así que debemos estar en guardia para que Lady Georgina no ejerza su poder como primera esposa de Arensbach contra nosotros. En efecto, eso sería prudente. Ella no regresó a su casa en Ehrenfest ni una sola vez mientras era la tercera esposa, pero en el momento en que obtuvo el poder, descendió sobre nuestro ducado una vez más. Por muy poderoso que fuera el ducado de Arensbach, una tercera esposa no se dedicaba a la política y tendría un estatus inferior al del archiduque de Ehrenfest. Elvira estaba insinuando que Lady Georgina había regresado específicamente porque ahora era una primera esposa, lo que la hacía lo suficientemente poderosa como para que incluso Sylvester tuviera que arrodillarse ante ella. Inmediatamente me acordé de cómo le había temblado el puño solo por enfrentarse a ella y hablarle. Yo también debo mantenerme fuerte. Después de permanecer en Ehrenfest durante una semana, por fin llegó la hora de que Lady Georgina regresara a Arensbach. Todos nos pusimos en fila para despedirla, incluidos Rosamund y Wilfrid, y luego comenzamos nuestras largas despedidas. Debo agradecerles que me hayan recibido, dijo Georgina. Si su visita ha traído algo de paz a su corazón, Lady Georgina, entonces me alegro muchísimo. Había sido cautelosa durante tanto tiempo que honestamente me sentí un poco aliviada al pensar que finalmente se iría. Y como si quisiera aprovechar el único momento en que mi guardia estaba baja, Wilfrid se precipitó hacia adelante con una sonrisa. No hemos podido hablar mucho esta vez, tía. Espero que pronto podamos pasar más tiempo juntos. Había saltado desde mi punto ciego, moviéndose tan rápido que no tuve oportunidad de detenerlo. Los labios de Georgina se curvaron en una sonrisa ante la sugerencia. Entiendo. No tenía ni idea de que quisieras hablar más conmigo. En ese caso, quizás debería volver el año que viene, por estas mismas fechas. Sí, por favor. No puedo esperar. Wilfrid, no. ¿Por qué dices eso? Me entraron ganas de pellizcarle la mejilla con desprecio, pero no era el momento ni el lugar para ello. En su lugar, junté las manos y de alguna manera me las arreglé para mantener una sonrisa forzada en mi rostro, momento en el que Lady Georgina me miró y ladeó la cabeza con gracia. No sería una molestia para mí aceptar esta invitación, ¿verdad? Preguntó. La verdad es que quise responder. Sí que sería una molestia, pero no me atrevía a hablar con tanta franqueza. En un entorno público como este, solo podía dar una respuesta. No, en absoluto. Nos encantaría volver a verte pronto. Wilfrid. ¡Qué niño tonto! Una vez que el carruaje de Georgina se perdió de vista, me giré y vi que Ferdinand ya lo estaba mirando, y que la amable sonrisa que antes tenía en su rostro había desaparecido por completo. Le entregó a Rosamund un extraño abanico hecho de papel blanco. Hazlo, Rosamund. En un instante, hizo caer el abanico sobre la cabeza de mi imprudente hijo con un agradable sonido de chasquido. Gran idiota. No deberías haber dicho eso. Aprende a leer el estado de ánimo. La aplaudí de corazón, pues había dicho exactamente lo que yo misma pensaba decir. Por el bien del futuro de Ehrenfest, tal vez sea hora de que considere profundamente la posibilidad de que Wilfrid y Rosamund se case. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.